Hoy en Respuestas con Bayless Conley. Bueno, Manasés vivió como el diablo. Pero cuando tocó el fondo, a veces eso hace falta. En esa oscura prisión, todo volvió a su memoria. Dios escuchó su oración y lo restauró. ¿Saben? Dios ama a sus hijos más que tú. Él puede alcanzarlos. Hay esperanza para tus hijos. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro. Dios te ve. Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Segunda de Crónicas 31, versículo 20. Así hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Lo siguiente que leemos, capítulo 32, versículo 1, dice: después de esta fidelidad, Dios bendijo a Ezequías aún más y vivió feliz para siempre. No es lo que dice. Dice: después de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Si leemos el relato en Reyes, eso hizo. De hecho, tomó todas las ciudades fortificadas de Judá y luego puso su mirada en Jerusalén. Amigo, después de la victoria, espera más batallas. De nuevo, después de estos actos de fidelidad, el diablo aparece. Sennacherib II llega, pone su mirada en Jerusalén para destruirla y esclavizar al pueblo. Amigo, el diablo no quiere que tengas éxito. Leemos lo que pasa en Segunda de Crónicas 32, versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. El Señor envió a un ángel que destruyó a todo valiente esforzado y a los jefes y capitanes del rey de Asiria. Este se volvió avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó el Señor a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda al Señor y presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue engrandecido delante de todas las naciones. ¿Cuántos creen que es maravilloso? Sí, es maravilloso. Lo siguiente que leemos, justo lo siguiente, el versículo 24. En aquel tiempo, Ezequías enfermó de muerte y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. En aquellos días, ¿qué días? Los días de victoria, celebración y liberación. Los días de impulso adelante. El día en que Dios mostró mano fuerte y cosas pasaron en esos días. Ahora de repente Ezequías está enfermo de muerte. Amigo, a veces cuando llueve, diluvia. Tenemos un muy obstinado adversario. No se rinde fácilmente, solo tienes que ser más terco que él. La señal que recibió Ezequías, de hecho la historia es intrigante desde todos los ángulos. Isaías entra y dice: Ezequías, no vivirás, vas a morir. Isaías se va, Ezequías vuelve su rostro a la pared, comienza a llorar y a orar y derramar su corazón a Dios. Antes de que Isaías cruce el patio, Dios lo para, le dice: vuelve, y habla con Ezequías de nuevo. Vuelve y dice: Dios dice, Él ha visto tus lágrimas, ha oído tu oración, te ha dado 15 años más, y te dará una señal y podrás elegir. Dios hará que la sombra del reloj del sol avance 10 grados, o si quieres, hará que retroceda 10 grados. Ezequías dice: me gustaría verla retroceder. Entonces, aquel que creó los cielos, como sea que lo hiciera,
hizo que retrocediera la sombra del reloj de sol 10 grados. Es algo asombroso, pero luego leemos en el siguiente versículo 25, mas Ezequías no respondió al bien que se le hizo, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Se enorgulleció y gracias a Dios se humilló y evitó la destrucción. Y dice, no correspondió al bien que se le hizo. Me gusta otra traducción. Dice, no pagó a su vez conforme al beneficio que le dieron. La Biblia dice en el Salmo 103, versículos 2 y 3, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es quien perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias. El beneficio que había recibido Ezequías fue el beneficio de la sanidad. La mano sanadora de Dios lo tocó, pero no redituó, no respondió correctamente al beneficio que Dios trajo a su vida. En el versículo 31 de ese mismo capítulo se profundiza en la naturaleza específica de lo que pasó. Dice, sin embargo, en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que aconteció en el país, Dios lo dejó. Dios se alejó de Ezequías para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Pueden leer el relato de Isaías 39. Dice, cuando el rey de Babilonia oyó que Ezequías estuvo enfermo y se había recuperado, fue sanado, le envió regalos y una carta. Vienen los embajadores y lo juntamos con esto. Sabían que algo sobrenatural ocurrió. Los babilonios fueron los astrónomos más destacados del mundo. Observaron los cielos meticulosamente y supieron que algo muy sobrenatural había pasado en el cosmos. Una mano invisible hizo lo impensable. Al parecer no fue un milagro localizado en la lejana Babilonia. Las sombras habían retrocedido también. Entonces se enteraron, todo está conectado con Ezequías, el rey de Judá. Esto sobrenatural que pasó en los cielos tuvo que ver con la sanidad del rey de Judá. Entonces el rey de Babilonia envía embajadores. Quiero saber de esta mano invisible que puede mover los cielos y sanar a una persona. Quiero saber. Si lees la historia, los embajadores vinieron y Ezequías nunca mencionó a Dios ni una sola vez. Lo único que hace es mostrarle sus cosas. Él dijo, ven a ver mis tesoros. Ven a ver todo mi armamento. Mira todas estas especias, mira todos estos edificios, mira la arquitectura. Todo lo que hace es hablar de lo genial que es él. No es un rey de segunda. Solo muestra todas sus cosas y no menciona a Dios ni una vez. ¿Saben algo? Pudo ser un instrumento en la conversión de este rey babilónico al único Dios verdadero. Envió a los embajadores porque tenía hambre de lo sobrenatural. Tenía hambre de saber qué había sucedido. Ezequías pudo decir, sí, el Dios al que servimos es el que creó los cielos y las estrellas que estudias y el sol y la luna que observas tan de cerca. Él los hizo con sus dedos y puede girarlos como quiera. Esa es la mano que mueve el cosmos. Se extiende y Él sana y bendice a su pueblo. Él nos perdona, está interesado en nuestras vidas. Puedes conocerlo. Pero Ezequías nunca hizo eso. No retribuimos por los beneficios de la sanidad, el perdón, la bendición, cuando no le contamos a la gente lo que Dios ha hecho. Necesitamos abrir la boca y contarles a las personas sobre la bondad de Dios y la cercanía de Dios y el poder de Dios y la misericordia de Dios y cómo Él nos ha ayudado y cómo ha respondido nuestras oraciones, cómo ama a las personas, cómo Dios envió a su Hijo. Necesitamos decírselo a la gente. Yo no lo conocía bien, era un conocido, un hombre llamado Demos Shakarian. Demos era el fundador de Full Gospel Businessmen's Fellowship, ha estado en el cielo por muchos años. Él y yo comimos juntos en varias ocasiones, pero no lo llamaría un amigo cercano, es un conocido.
Una de las veces que estuvimos juntos comiendo, me contó esta historia. Él era un lechero legendario. Tenía granjas lecheras antes de iniciar la Full Gospel Businessman's Fellowship. Era conocido por tener las mejores vacas productoras de leche del estado. Él tenía algo, siempre compraba las mejores vacas y era el mejor. Cuando compraba toros para criar, siempre se llevaba el premio gordo. Era una leyenda en ese sentido y muchos de los otros conglomerados lácteos no podían entender cómo este chico tenía tanto éxito. Cómo siempre terminaba con los mejores toros, las mejores vacas, cómo conseguía una producción como esa. Uno de los directores ejecutivos de otro conglomerado lácteo llamó, habló con Dimos, le dijo, todos tenemos la duda. Nadie puede hacerlo tan bien como tú. ¿Cómo puedes hacerlo? Y nos dijo, tengo a alguien en mi equipo que me aconseja y me dice qué toros comprar para criar y qué vacas comprar y dónde conseguirlas. Se lo atribuyo todo a esta persona de nuestro equipo. Absolutamente brillante. Dijo, con gusto te lo presento. El otro dijo, ¿en serio? Sí. Y el otro chico pensó, genial, voy a conocer a este chico, le ofreceré más dinero y se lo voy a quitar. Hacen una cita para el almuerzo. Dimos está sentado en la cabina, el chico entra, lo saluda, se sienta y dice, ¿dónde está tu hombre? Él dice, oh, está aquí. Él dijo, ¿está en el baño? No, está en el baño, está en la mesa. El chico dijo, ¿qué? Sí, déjame presentarte al Espíritu Santo. Dijo, el Espíritu Santo siempre me guía y siempre me dice qué hacer. Luego compartió con él la historia de la salvación y habló sobre el bautismo del Espíritu Santo y sacudió el mundo del hombre. Eso es lo que deberíamos hacer. Contárselo a las personas, darle gloria a Dios. ¿Has pagado por todos los beneficios que se han hecho en tu vida? A veces tenemos muy poca memoria. Fui a una pequeña iglesia pentecostal cuando fui salvo y tenían servicios de testimonio. En la mayoría de los servicios vespertinos, la gente se paraba y hablaba de algo que Dios hizo por ellos. Nunca olvidaré a un anciano. Se paró y compartió. Algunos de ustedes tal vez recuerden que les conté la historia antes. Cuando era niño, creo que era adolescente, jugaba a la orilla de un río. El agua se movía rápido y se resbaló y cayó. No sabía nadar. Quedó atrapado en la corriente, comenzó a girar bajo el agua una y otra vez. Vio que se estaba ahogando. Él no sabía nadar, estaba bajo del agua, dando vueltas y vueltas en esa corriente rápida. Dijo, oré con todo mi corazón. Dije, Dios, si me rescatas, mi vida es tuya. Dios, si me salvas, viviré para ti. Alguien río abajo lo vio caer. Había un puente que pasaba. El chico se bajó de los caballetes, los soportes del puente. Bajó ahí, lo tomó, lo sujetó por la ropa, por los tirantes cuando estaba bajo el agua y lo sacó. Él compartió ese testimonio. Ya era un anciano. Las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Él dijo, tan pronto quedé seco, olvidé mi promesa a Dios. Dijo, me tomó más de 30 años cumplir la promesa que le hice a Dios. Amigo, no quieres tener amnesia espiritual en cuanto a las cosas que Dios ha hecho por ti. Necesitas cumplir tus promesas y contarles a otros sobre Él. Debes darle la gloria a Dios, lo cual no hizo Ezequías. De hecho, falló la prueba. Es interesante, dice que el Señor se apartó de él para aprobarlo. Ahora, obviamente, Dios está en todas partes, pero en cuanto a tener algún sentido de la presencia de Dios, algún sentido de la dirección de Dios, algún sentido de la unción de Dios, Dios quitó eso. El verdadero estado del corazón de Ezequías surgió. Dios te dará una medida de prosperidad, una medida de éxito, y luego te observará para ver qué harás. ¿Seguirás hablando de Él? ¿Seguirías compartiendo de su compasión y de su bondad? ¿O lo olvidarás? Creo que Dios hace eso siempre. Él nos bendice, hace cosas y luego Él está ahí. Él no nos abandona, pero en cualquier sentido yo no, es fácil servir a Dios cuando su presencia está en ti. Es fácil servir a Dios cuando sientes el impulso del Espíritu Santo, cuando no estás solo tú.
es cuando aprendemos algo sobre el verdadero estado de nuestro corazón. No queremos tener poca memoria. Algo más en la historia. Isaías le dijo a Ezequías que le iban a dar 15 años más de vida. Ezequías podría calcular y saber el día en que moriría. ¿Cómo vivirías si realmente supieras cuánto te queda? Si supieras la cantidad de tiempo que te queda, si supieras cuándo ibas a salir del planeta Tierra, ¿cómo vivirías? Entonces Ezequías usó su tiempo bien. Proverbios 25:1 dice, estos son proverbios de Salomón, que los hombres de Ezequías, rey de Judá, copió. Ezequías es quien reunió todos los proverbios de Salomón y organizó los proverbios que están en tu Biblia hoy. Reunió y organizó muchos de los salmos de David y los puso en un libro. De hecho, creo que desde el Salmo 120 a tal vez el 134 atribuyen 10 de esos salmos anónimos a Ezequías mismo. Dios lo usó para escribir parte de las Escrituras. Tenemos mucho que agradecer a Ezequías. El Antiguo Testamento se conservó, organizó y reunió. De hecho, muchas de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, si nos fijamos en sus copias, las antiguas, tienen las iniciales HZK escritas al lado, la firma real de Ezequías. Hoy no tendríamos el Antiguo Testamento, y Esdras terminó el trabajo de poner el Antiguo Testamento en un libro, pero no lo tendríamos si no fuera por Ezequías, este amante de la palabra de Dios. Yo diría que esos 15 años los pasó bien. Cambió todo el mundo a través de lo que hizo, pero también tuvo un hijo a los 3 años de ser sanado. El nombre de su hijo fue Manasés. Me pregunto si Ezequías sabía cómo sería ese niño si le hubiera pedido a Dios más tiempo. Lo retomamos. Segunda de Crónicas 33, versículo 1. Manasés era de 12 años cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Versículo 9. Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Ahora Dios había quitado a esas naciones paganas de la tierra prometida. Estaba involucrado todo el tiempo divino, pero su maldad creció tanto que Dios ya no podía, permitirles existir como lo hacían. Fue en ese momento que Dios los eliminó, no solo para darle la tierra a Israel, sino por la maldad de las personas ahí. Aquí Manasés sedujo al pueblo de Dios para que fueran aún más malvados que los habitantes anteriores de la tierra. Aquí en Crónicas, en Segunda de Reyes, están solo algunas de las cosas en que participó, que reconstruyó de inmediato, reconstruyó todos los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Toda la reforma y el avivamiento que tuvo lugar bajo Ezequías se detuvo por completo cuando este niño de 12 años se volvió rey. La Escritura nos dice que adoraba las estrellas, erigió ídolos en todas partes e incluso puso ídolos paganos en la casa de Dios. Sacrificó a algunos de sus propios hijos a demonios, dioses, y los quemó vivos. Practicó hechicería y brujería. Se dice que llenó Jerusalén de un extremo al otro de sangre inocente. El hombre creó una inquisición y cometió un asesinato en masa contra todos los seguidores del Señor. Llenó esa gran ciudad de sangre inocente. Leemos Segunda de Crónicas 33:10, y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual, el Señor trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grilletes a Manasés.
y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Cuando dice aprisionaron con grilletes, era un gancho en la nariz. Le pusieron un anillo en la nariz a Manasés y lo llevaron encadenado con un anillo en la nariz sujeto a una cadena. Se lo llevaron cautivo. Dice en el versículo 12, luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente ante el Dios de sus padres, y orando a él, fue atendido. Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Muy impresionante. A partir de ese momento, cuando vuelve y es gobernante de Jerusalén de nuevo, por el resto de su vida, trabaja para deshacer todo el mal que había hecho anteriormente. Derribó todos los santuarios paganos e instó a toda Judá a adorar al Señor únicamente. Ahora, menciono a Manasés específicamente para el beneficio de los padres que están aquí y tienen hijos descarriados. Dirás, sabes, no fui perfecto, pero hice lo que pude. Ezequías no era perfecto, no analizamos todos sus fallos. Hay otros, además del hecho de que tuvo orgullo de los que hablan las Escrituras, se comprometió en algunas áreas, no tenemos tiempo de verlas. Pero sé que muchos padres dicen, hice lo mejor que pude. Sí, cometimos errores. Veo a mis hijos ahora, tratamos de criarlos en el camino del Señor, pero es como si el diablo tuviera un anillo en su nariz y los va guiando. Su comportamiento, sus valores, su forma de hablar y su estilo de vida reflejan la cultura perversa que nos rodea, en lugar del camino de Dios en el que fueron criados. Bueno, Manasés vivió como el diablo, pero cuando tocó fondo, y a veces es lo que hace falta, en esa oscura celda de la prisión todo volvió a él. Ver a su padre arrodillado junto a su cama con lágrimas corriendo por su cara y Ezequías orando por su familia. Recordó el amor que su padre Ezequías tenía por la palabra de Dios y que era un adorador y que Dios era el primero en todo. Desde el tiempo de su niñez oyó la palabra de Dios, sabía que su papá era imperfecto, pero sabía que amaba a Dios. Todo eso vino como un maremoto sobre él en la oscuridad de esa prisión. Y se arrepintió desde el fondo de su corazón. Dijo, oh Dios mío, perdóname. De hecho, debí traerla, una copia de la oración de Manasés y algunos otros textos antiguos. Hubiera valido la pena leerlos. Vaya, él confesó su pecado y no se guardó nada. Dios oyó su oración y lo restauró. ¿Sabes qué? Dios ama a tus hijos más que tú. Él puede alcanzarlos. Hay esperanza para tus hijos. Muy bien. Déjenme compartirles lo que hemos aprendido. Son 7 cosas lo que estudiamos. Número 1, Dios puede hacer cosas repentinas y dramáticas si nos atrevemos a levantarnos y obedecerlo. Puede parecer simple, puede parecer ridículo para otros, pero en serio Dios puede hacer cosas dramáticas, cosas repentinas, si encuentra algunas personas que actúen en obediencia. Número 2, descubrimos que el enemigo siempre se opondrá a nuestro progreso en Dios, pero prevaleceremos si mantenemos los ojos en Dios y si oramos. Número 3, necesitamos hablar y contarles a otros sobre los beneficios y bendiciones que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros necesita hacer eso. Necesitamos mantener corazones humildes y agradecidos y que la prosperidad no se nos suba a la cabeza. No tengamos mala memoria, sino alabemos a Dios y contemos a otros lo que Él ha hecho. Número 4, las personas tienen libre albedrío.
Manasés no podría haber tenido un mejor ejemplo que Ezequías, su padre, pero aún así se descarriló. Como padres hacemos todo para instalar rieles guía y los niños cuando crecen siguen este camino, pero queremos que se topen con esos rieles de la verdad y que no se salgan del camino, pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos, algunos hemos visto a nuestros hijos descarrilarse. No sirve de nada castigarse, debía hacerlo mejor, debía hacer más, debía orar más, yo no hice esto, no hice aquello. No, amigo, la condenación es el lenguaje del diablo. De hecho, son las arenas movedizas del diablo. Si necesitas arrepentirte, arrepiéntete. Pero recuerda que las personas tienen libre albedrío. Dios nos ha dado libre albedrío. Me alegra que no hiciera un montón de autómatas. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. No, yo adoro a Dios porque quiero. Ese es mi libre albedrío. Le sirvo porque quiero. Reconozco que es mi respuesta a su habilidad. Él es quien obra en mí, incluso dándome las ganas de hacerlo. Pero al final de cuentas, tengo albedrío. Número 5. Dios puede rescatar a nuestros amados sin importar lo que las cosas parezcan. No hay mejor ejemplo que Manasés. Dios lo rescató. Número 6. Si la conversión de una persona es real, habrá acciones que la respalden. Juan el Bautista dijo a Israel: muestren frutos dignos de arrepentimiento. Si el arrepentimiento es real, si la conversión es real, en algún momento habrá fruto que lo respalde. Y con el tiempo, si no hay fruto, creo que es dudoso que haya habido raíz. La verdadera fe produce frutos. La verdadera fe produce buenas obras. Al final tiene que ser así. Siempre hay acciones que lo respaldan si algo es real. Y finalmente, no importa lo malo que hayas sido o lo bajo que hayas caído, si te humillas ante Dios y pones fe en su Hijo Jesús, Él te librará del poder del diablo y te elevará al sol de su gracia. Quiero animarte hoy. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él te empoderará, te mostrará el camino y te quitará los obstáculos de tu paso. Amigo, al terminar quiero decirlo, eres conocido por Dios. Eres amado por Dios. Él te ve, Él conoce tus circunstancias, tu situación. Y quiero decirte, puedes esperar que Él te ayude. Búscalo y lo encontrarás. Busca con todo tu corazón. Y quiero terminar agradeciendo a todos aquellos que nos apoyan y que nos ayudan a llevar este aliento a otras personas. Si te has sentido alentado, ¿por qué no oras para ayudarnos a llevar el mismo aliento a otras personas en todo el mundo? Hasta la próxima. Oro para que Dios te bendiga ricamente. Hasta luego. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.